subida del Fortín, delante de aquella pared blanca, allá le queda la estatua del niño Guayquerí, Francisco Adrián. Él fue el que cruzó la valle Juan Griego, a mano querida, con un tabaco de dinamita en la boca para volar hasta el fuerte. Con la moladura del fuerte, todos ellos revivieron su vida. El 8 de agosto de 1817, el Fortín fue reconstruido por el general Marco Pérez Jiménez hace más de 30 años para dar mejor vista a la valle Juan Griego, y se le formó una jota hacia la revés, a San Francisco de Macanao y al Cerro del Matasiete, que se le queda en la Asunción. En ese pueblo no tenían armas con que defenderse. Ellos se imaginaban que con una piedra que ellos echaban a rodar, mataban a 7. Se le dio el homenaje al Cerro del Matasiete, a la cueva del Bufón, que se le queda en Pampatán. Llegaron a pasar muchos piratas. El último pirata que llegó a pasar por ahí se llamó Francisco del Bufón. Así que esa cueva, la cueva del Bufón, a la playa Caribe. Llegaron los indios Caribe. Más atrás llegaron los indios Sinmerúa. Mataron a los indios Caribe, se quedó la playa Caribe. Un señor me dijo un día que dijeron son los torombolos que me son mi bolo. Y a la hula, cada uno que se bajen de la mula. Esa es la historia. Gracias. A finales del siglo XVIII, el mundo entero vivió una enorme transformación. En América del Norte, las 13 colonias pelearon contra el Reino Unido por su libertad y la consiguieron en 1783, después de casi 10 años de lucha, lo que dio paso a la primera nación libre del nuevo continente. En Europa, la gente estaba sumida en la miseria, oprimida por el viejo sistema monárquico. Las colonias se habían convertido en un negocio poco redituable que dejaba muchas preocupaciones a los monarcas. En Francia, el descontento social era evidente y fue canalizado por los hombres ilustrados de la enciclopedia que encabezaron al pueblo en un movimiento social que rápidamente se convirtió en guerra civil. La Revolución Francesa comienza el 14 de julio de 1789 con la toma de la Bastilla, un imponente fuerte en el centro de París. Se expande por todo el territorio francés rápidamente y concluye con el final de la monarquía absoluta y la proclamación de la República. Si bien la Primera República no fue duradera, sí marcó una pauta que repercutió en todo el mundo y por consiguiente en la región del Caribe. La primera consecuencia de la Revolución Francesa en aguas americanas será la independencia de Haití. En tan solo 8 años, Francia es infringida con una de las más grandes derrotas de su historia: la pérdida de la colonia más rica del mundo, la que produce y exporta la mitad del azúcar que se consume en Europa. Esta revolución fue encabezada por un grupo de esclavos que escribirán una de las más gloriosas páginas de la historia de la humanidad y serán precursores de la libertad y dignidad de una raza raptada de su tierra y llevada a la fuerza a trabajar en los campos de América. Poco después de la independencia de Haití, la revuelta de los negros le llaman en la historia, producto de la Revolución Francesa. En Haití, para contrarrestar esa revuelta, Napoleón Bonaparte manda una buena avanzada de su ejército, encabezada por el general Leclerc, casado con su hermana, Paulina Bonaparte, que vienen, entran por la bahía de Samaná en la isla española y se van a recibir en Puerto Príncipe. Y finalmente son replegados a una de las islas más, ¿cómo te diría? La isla de la Tortuga, que es una isla fascinante, ¿no? Llena de fantasía, ¿no? Donde vivían todos los mercaderes y traficantes del siglo XVII. En 1803, Jean-Jacques Dessalines vence definitivamente a las tropas francesas y el 1 de enero de 1804, Haití proclama su independencia. Leclerc muere en Puerto Príncipe, sus huestes capitulan y su esposa, la elegante Paulina Bonaparte, encabeza la retirada. Mientras, su cuñada, Josefina, nacida en la pequeña isla de Martinica y casada con Napoleón, es la emperatriz de Francia. Así nace la primera república negra del planeta. Esta revolución que fue tan fuerte, tan extraordinaria, en realidad deja al país totalmente destruido.
durante los 13 años de guerra de independencia, porque van de 1791 a 1804, se destruyeron todas las ciudades, se quemaron, ¿sabes? En las guerras, todas. Lo que van a ver de Puerto Príncipe, de Cabo Haitiano, de Jacmel o lo que sea, son del siglo XIX haitiano. No hay ciudad, no hay casa, puede haber una escalera, puede haber un pozo colonial o un piso colonial, pero casi nada. Bueno, la antigua catedral de Puerto Príncipe se quemó recientemente. Lo único que queda es el trazado rectangular colonial y el emplazamiento de las ciudades. Conseguida la independencia haitiana, dos facciones irreconciliables dividen el territorio en norte y sur. Al sur, gobierna Alexandre Pétion, un luchador social con formación europea, quien consolida la República Haitiana, elabora una constitución que sirve de modelo y reconocimiento para el naciente Estado, crea la Cámara del Senado, reparte tierras entre la gente del pueblo y recibe a Simón Bolívar en su paso por las islas del Caribe. Se cuenta que lo único que le pide es la emancipación de los esclavos en todo el continente. Pétion terminará su vida enfermo de fiebre amarilla y siendo gobernador del sur de la isla. Al norte del territorio, gobierna un mítico personaje que pasaría a la historia con una obra magnífica, Henri Christophe. Nacido en la cercana isla de Granada, combatió durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos de América. Más tarde, se unió al movimiento de independencia de Haití contra el dominio francés hacia 1790 y llegó a convertirse en uno de los líderes centrales. En 1807, Christophe tomó la presidencia del norte de Haití hasta que en 1811 se autoproclamó rey bajo el nombre de Enrique I. Su nombre será recordado como el fabuloso rey arquitecto que gobernó desde el majestuoso palacio de Sanssouci a los pies de una fortaleza capaz de detener a Europa entera si se presentaba en sus costas, la Citadel. Como un titán, en la cima más alta de las colinas de Milot, a 1000 metros de altura, surge la Citadel Henri, la fortaleza más imponente jamás construida en el Nuevo Mundo, con lienzos de muralla de 60 metros de altura y 4 de espesor, 5 plataformas de tiro repartidas en un perímetro mayor a 1000 metros, donde están apostados en sus troneras 360 cañones de todos los modelos y calibres de la época. Cerros y más cerros de balas de cañón que son un espectáculo único, con depósitos de agua potable para un periodo completo de sequía y almacenes de alimentos para un año de sitio, con habitaciones espectaculares para el Estado Mayor haitiano, un hospital atiborrado de sábanas blancas y capilla con capellán y monaguillos incluidos, capaz de albergar a 15,000 hombres. Su construcción costó miles de vidas humanas, incluyendo las de todos los ingenieros y arquitectos y al hijo del rey. En 1820, tras casi 10 años de reinado, hubo diversos levantamientos en contra de Henri Christophe y ante la imposibilidad de imponerse, el emperador opta por suicidarse disparándose una bala de plata en la sien y cayendo muerto dentro de los muros de la citadel. Tras su muerte, la citadel es abandonada y el palacio de Sanssouci a sus pies saqueado. Parler de la citadelle, c'est en dehors d'un voyage de mémoire, c'est un exercice de compréhension de la société haïtienne. Et c'est donc quand on voit que de 1806 à 1820, en 14 ans, Henri Christophe, ancien esclave, devenant roi. Mais pas roi dans le sens ubuesque du terme ou dans le sens ridicule et envoyant un message à l'Europe, non seulement avec l'intention de garder son indépendance, mais que ce pays se réservait le droit d'aspirer à une égalité de civilisation avec le reste du monde. Et c'est la raison pour laquelle, quand il construit donc
sa ville nouvelle qui allait devenir la capitale de son royaume, le palais Sans Souci, nous allons trouver dans la ville de Sans Souci 28 immeubles indépendants, parmi lesquels faculté de médecine, faculté de droit, hôpital, et une architecture à caractère d'utilité publique, centre gouvernemental, ministériel et normalement la résidence du roi. Et plus tard aussi, nous allons trouver toute la structure de l'armée et elle-même avec ses casernes y son état-major. El pueblo haitiano encontró en el universo de la espiritualidad un recurso de apelación contra lo terrible, expresado en su religiosidad cargada de música, de manifestaciones pictóricas, de ritmos extenuantes que mantienen viva la posibilidad de una esperanza. Las fortificaciones que se construyeron en el Caribe a lo largo de 3 siglos fueron la consecuencia de los avances tecnológicos ocurridos en Europa a partir del Renacimiento. Su principal aportación fue la fortificación abaluartada, que superó a los castillos medievales, solucionando el problema de los ángulos muertos en las murallas. La arquitectura militar evolucionó en función de la tecnología bélica. En la medida en que evolucionaban las armas, la arquitectura militar se tenía que adecuar a esa evolución. Los castillos medievales pues servían para defenderse con flechas y con aceite, y entonces por supuesto que eso hacía que los castillos medievales fueran muy altos, porque la gente se encaramaba por escaleras y por cosas para tomar el castillo, porque no tenían cómo bombardear, no había artillería. Cuando llega España a América, apenas está saliendo del medioevo. No en balde, todavía se siguen haciendo catedrales góticas en ese momento de la historia. La construcción de la ciudad primada de Santo Domingo de Guzmán y de la Concepción de la Vega corroboran ese hecho. En la Concepción de la Vega se hace un edificio defensivo para defenderse de los nativos y se disparaba a través de aspilleras donde se le colocaban las ballestas. El mundo sigue evolucionando y aparece la pólvora, aparece la artillería en el arte defensivo y aparece el edificio abaluartado, que va a ser, vamos a decir, la punta de lanza en los próximos 3 siglos de historia del Caribe. Había muchos tipos de fortificaciones. La más clásica será el castillo de 4 baluartes, pero las hay también de 2 baluartes llamados hornabeques. Existen otras que tienen 5 y las hay de hasta 7 baluartes. Pero ¿cuál era la función puntual de una fortificación abaluartada en el Caribe fortificado? Tiene en común las fortificaciones del Caribe un elemento muy importante que es el baluarte. Vamos a ver que son fortificaciones con unos elementos repetitivos y que se multiplican y que les dan un carácter muy especial. En términos de los castillos, estamos hablando del Castillo San Felipe del Morro en San Juan de Puerto Rico, el Castillo de los Tres Reyes en La Habana, el Morro de Santiago y podríamos decir también el Castillo San Felipe de Barajas de Cartagena de Indias, que van a tener en común elementos de fortificación abaluartada en combinación con diferentes niveles verticales. El baluarte está compuesto por 2 elementos importantes que son sus caras, las caras del baluarte y sus 2 flancos que están en los fondos haciendo como una especie de tenaza que tiene la posibilidad de cubrir un área bastante grande de defensa apostando sus cañones. Normalmente los castillos se convirtieron en fuertes de 4 baluartes, porque con esos 4 baluartes concretamente se cubría toda el área defensiva a 360 grados. Los baluartes tienen un parapeto, que es ese que se ve ahí a la altura más alta de un hombre. Esos parapetos están compuestos por 2 elementos. El merlón,
que es la parte llena, y la tronera, que es la parte vacía donde va el cañón. Y en la tronera está hecha para que cubra una determinada área de defensa. Aquí vemos una tronera que tiene un tamaño más o menos como el que uno entiende que existe. El cañón tiene un área, pero se supone que la otra tronera debe cubrir hasta cierto punto el cañonazo, debe salir, y el que sale por aquí y el que sale por aquí en este sentido deberían llegar prácticamente al mismo punto para cubrir precisamente todo el espacio. El cometido principal de las fortificaciones caribeñas era defender una ciudad o un puerto de los ataques de los barcos o ejércitos enemigos, pero fueron también la solución para el almacenamiento de materiales y la concentración de tropas al más puro estilo de un cuartel militar en forma. Irónicamente, en el momento en que las fortificaciones se terminan de construir, es decir, cuando se coloca la última piedra en las murallas, coincidirá con la conclusión de la guerra en el Caribe. Muchos de los cañones de estas fortalezas no volverán a disparar nunca. Existió cadena del San José al San Fernando, que para tramar el barco enemigo, siempre yo he oído los guías, los historiadores que han venido a Cartagena, siempre. ¿Qué dicen eso? Sí, han dicho esa palabra varias veces, lo que comprenden de historia, comprenden. Con vientos de rebelión, comenzará el siglo XIX en toda la América hispana. Llega otra vez la guerra. España se verá obligada a mandar al Nuevo Mundo la expedición más grande en toda su historia, comandada por el general Morillo, con el fin de aplastar la revolución encabezada por Simón Bolívar, que a golpe de sangre y tinta conduce a la emancipación de las provincias de ultramar. Morillo sitiará la heroica Cartagena de Indias y, paradójicamente, causa más estragos que todos los piratas que habían atacado la ciudad en los últimos 2 siglos. Bolívar al principio nadie lo quiso apoyar en su batalla, solamente Monpós y algo de Cartagena, que creían en él. El general Morillo, en la reconquista española, este general español, le decían el exterminador, acabó con la ciudad. Acabó con la ciudad, no en la parte militar ni en la fuerte, no, sino en la gente, que era lo más importante. Porque él se tomó a la ciudad después de un sitio muy largo, de más de 3 meses y medio, donde la ciudad fue consumida por el hambre. Aquí la gente se comía la suela de los zapatos, se acabaron los animales, se comían las ratas. Los que pudieron salir por mar, salieron por mar, se fueron para Jamaica, la ciudad quedó completamente deshabitada, despoblada, del cual Cartagena nunca se recuperó en el siglo XIX y comienzo del XX, el despoblamiento de la ciudad. El Caribe no interesa más a las coronas europeas, que giran sus ojos hacia las riquezas históricas del Medio Oriente. Persia, los minerales de África, la abolición de la esclavitud, aunada al desgaste de las plantaciones de azúcar, tabaco y cacao, hará que el Caribe pierda su interés estratégico en términos comerciales. Las fortificaciones militares, que protegían de los invasores y los piratas de mar, comienzan a no defender nada. Será el interior de las murallas y las fortificaciones donde culminarán algunos de los grandes movimientos independentistas de América y el Caribe. Las heroicas fortalezas que han visto pasar los siglos y defender las colonias, súbitamente se convierten en deleznables cárceles, en manicomios, en leprosarios y paredones. El 18 de noviembre de 1825, la fortaleza mexicana de San Juan de Ulúa en el puerto de Veracruz, la más importante para los españoles en el Golfo de México, será el último bastión en ser liberado por las tropas independentistas, dando fin así a 3 siglos de presencia española en México.
A partir de este momento, San Juan de Ulúa se transformará en prisión y sus mazmorras tendrán como huéspedes a personajes claves de la frágil nación mexicana. Fray Servando Teresa de Mier y Benito Juárez, entre muchos otros. San Juan de Ulúa había que recordar que fue el último punto en ser liberado por el general Miguel Negrete en 1825 y que constituía el último reducto español que se mantuvo ahí hasta que esto sucedió, la liberación por el general Negrete, pero que también durante todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX formó parte de sucesos importantes en la vida de México. Ahí en San Juan de Ulúa, dentro de San Juan de Ulúa, el presidente constitucionalista Venustiano Carranza estableció la sede del gobierno. Esto quiere decir que San Juan de Ulúa fue la sede del poder federal en un momento dado. Se conserva el edificio, está siendo restaurado, pero todo su entorno se encuentra en un grado de degradación que lo pone en serio peligro. A partir del siglo XIX, en torno a la fortaleza se desataron algunas leyendas que quedarán grabadas en la imaginería popular y en la tradición oral del Caribe. Uno de estos personajes emblemáticos será Chucho el Roto, un bandido lleno de astucia, extraordinario estafador que durante el gobierno de Porfirio Díaz logró escapar de la hora penal de San Juan de Ulúa en más de una ocasión, hasta que es reapresado y muerto por las torturas recibidas en la cárcel. La tradición dice que cuando abrieron el féretro, donde deberían reposar los restos de Chucho el Roto, solo encontraron piedras. Después de las guerras de independencia, el Caribe queda extenuado y las fortalezas pues empiezan a convertirse en prisiones y en cuestiones de otra índole que no tenían nada que ver con defensa. Y las ciudades costeras que estaban amuralladas, pues las murallas empezaban a estorbar. Entonces comienza históricamente una especie de devaluación de las murallas y curiosamente la misma España es la primera que comienza a derribarlas en La Habana. Alrededor de 1860 se empiezan a derribar las murallas de La Habana y así sucesivamente cada ciudad iba derribando las murallas en función de los recursos que tenía. En Veracruz le ganan unos metros al mar juntando el islote de San Juan de Ulúa con tierra firme. Las murallas de Veracruz son derribadas, solo se conserva el baluarte de Santiago en el centro de la ciudad. Las murallas que sobreviven lo logran por falta de recursos para demolerlas, como en Cartagena de Indias. Del número de ciudades amuralladas que habían en el Caribe, quedan realmente pocas. Quedan las murallas de San Juan en muy buen estado, las murallas de Cartagena de Indias, algunos pedazos de murallas de la ciudad primada de Santo Domingo de Guzmán y gran parte, casi la mitad de las murallas de la ciudad de Campeche en el Golfo de México. En las ciudades donde no las tumbaron fue o porque no tenían recursos o porque realmente no estorbaban, como es el caso de Cartagena, la más emblemática y la que supuestamente tiene las mejores murallas de toda la región del Caribe. Después del sitio de Morillo, la ciudad de Cartagena quedó prácticamente a la deriva, sin posibilidades de desarrollarse y pasó un letargo completo que duró hasta bien entrado el siglo XX. Las murallas no las pudieron tumbar a pesar de que las declararon insalubres y cuando yo creo que no había recursos. Y cuando intentaron tumbarlas, entonces ya empezó a despertarse una conciencia conservacionista para defender ese patrimonio que a pesar de que no servía para nada, pues era memoria y historia de los pueblos del Caribe. Y en Santo Domingo a las murallas las cambiaron por otras de concreto armado, una especie de búnker que hizo el dictador Trujillo en sus épocas pues, de gran dictador de la República Dominicana. A lo largo de todo el siglo XIX, los territorios de la América continental y algunas islas del Caribe se enfrascarán en un lento proceso de consolidación de sus independencias, repleto de guerras intestinas. España lo perdería todo. A finales del siglo XIX, únicamente Puerto Rico y Cuba
continuaban siendo colonias españolas. Las otras islas ya eran independientes o estaban en posesión de Inglaterra, Francia y Holanda. Los Estados Unidos, a pesar de que 70 años atrás habían publicado de manera contundente su doctrina Monroe, que postula principalmente una América para los americanos, aunado a su teoría del destino manifiesto, se declaran en contra del intervencionismo europeo y aseguran que la fundación de colonias en América es inadmisible, pues todo el territorio se encuentra dividido en naciones civilizadas. Contradiciendo su propia doctrina, los estadounidenses expanden sus fronteras. Primero compran a México los territorios de Texas, Arizona y Nuevo México, y después atacando las escasas posesiones que España conservaba en ultramar, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. A pesar de que varios presidentes estadounidenses ofrecieron comprar las colonias caribeñas, España siempre se negó, hasta que en 1898, aprovechando la profunda crisis que atravesaba el país europeo y sumada a las guerras independentistas, los norteamericanos mandaron al puerto de La Habana un famoso acorazado pequeño llamado el Maine. Durante la noche, el acorazado Maine explota y se hunde. Y según los norteamericanos, al haber sido volado por España, obtuvieron un excelente pretexto para iniciar la guerra, que culminó con la cesión de Cuba y Puerto Rico en el Caribe. Las fortificaciones fueron usadas entonces como paredones de fusilamiento y sus muros se cubrieron de sangre. El 12 de mayo de 1898 tuvo escenario en la bahía del Viejo San Juan un intercambio entre las fuerzas estadounidenses y las fuerzas españolas que gobernaban los castillos. Y vamos a ver que hubo un intercambio muy breve a la entrada de la bahía, donde el castillo San Felipe del Morro sufrió algunos daños, mientras que en el castillo San Cristóbal fue escenario del disparo del primer cañonazo de la guerra hispanoamericana en Puerto Rico. Tenemos que, como resultado de la guerra hispanoamericana, los Estados Unidos ocupan la isla de Puerto Rico y todo el sistema de murallas, las fortificaciones y sus bastiones pasan a ocuparse por el ejército norteamericano, quien establece aquí su primera base militar o reserva militar, que más adelante se le va a conocer con el nombre de Fort Brooks. Luego, el ejército norteamericano, con motivo de razones de precaución ante los eventos de la Primera Guerra Mundial, decide hacer unas modificaciones a los castillos principales y construir unas baterías a prueba de bombas y antiaéreas. Esas estructuras continúan, su presencia continúa en los castillos hoy día. Vamos a ver que al momento de la guerra hispanoamericana, de la ocupación norteamericana, y hoy día prácticamente vamos a encontrar los mismos elementos defensivos en el Viejo San Juan. Los dos castillos principales continúan en pie con sus modificaciones norteamericanas. Una de las cosas que había que hacer notar es que, por ejemplo, estas fortificaciones siguieron siendo útiles inclusive en el mundo contemporáneo. Tanto los morros, el morro de Santiago de Cuba y el morro de La Habana, como el morro de Puerto Rico, fueron amurallados y adaptados a la nueva tecnología guerrera, digamos, a la nueva tecnología militar, cosa que se conserva en el morro de San Juan de Puerto Rico, y sirvieron también como puntos de ataque y de defensa de una posible desembarco de los alemanes. Entonces, una de las cosas sobresalientes en el morro de San Juan de Puerto Rico es que uno ve montado sobre la estructura colonial un búnker de concreto armado donde estaban los cañones durante la Segunda Guerra Mundial, lo cual demuestra que hasta ese momento eran útiles para su defensa, ¿no? España, que durante 400 años fue el imperio más grande e imponente desde los tiempos de Alejandro Magno, cedía la isla de Puerto Rico, su última posesión americana, a los Estados Unidos. La corona que había dado origen al Nuevo Mundo ya no tenía cabida en él. Estados Unidos asegura la región del Caribe a su favor
y consolidará su hegemonía regional con la construcción del Canal de Panamá, concluyendo con la compra de las Islas Vírgenes, estratégicamente situadas hacia el oriente. El botín más precioso a partir de ese instante será un paraíso potencial, agotado de guerras, pero además fortificado. El Caribe entero, piscina idílica, aljibe prodigioso, club de golf, cliente de tienda de raya, patio trasero dócil, casa de playa, cueste lo que cueste. El Caribe seguirá siendo posesión de ultramar de otros, como siempre, con toda la sutileza acorde a los nuevos tiempos, o si no, por la fuerza bruta. En 1898, Estados Unidos ocupará la isla de Cuba durante 4 años, hasta la firma de la Enmienda Platt, acuerdo que regulará las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y que es aprobada en 1901. En este acuerdo, Estados Unidos dirigiría la economía cubana y obtendría la cesión de bases militares como la de Guantánamo, además de controlar políticamente la isla. Estados Unidos finalmente se retira en 1902, pero con la posibilidad latente de una nueva ocupación militar como garantía de independencia. A lo largo del siglo XX, otras revoluciones sociales sucederían en diversos territorios de América. Emiliano Zapata se levanta en México en 1910. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir y seguir de modo cruel sin cuidarse ni la forma con el robo como norma y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Para sorpresa de todos, en 1959 triunfa la Revolución Cubana, comandada por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, quienes expulsaron a todos los norteamericanos de su territorio y formarían un nuevo gobierno en el país. Que los cuatreros, forajidos, bandoleros, asolaban al país y seguir de modo cruel, con la infamia por escudo, difamando a los barbudos, y en eso llegó Fidel. Una fortaleza emblemática en el Caribe es Tulum, una construcción maya que mira a las apacibles aguas turquesa del Caribe mexicano y que, a pesar de significar un capital extraordinario para la memoria de las comunidades mayas, los dueños originarios de Tulum se ven muy poco beneficiados del enorme caudal turístico que visita el lugar. Lamentablemente, el patrimonio natural que rodea la zona arqueológica de Tulum está en una situación vergonzosa. Otro tipo de piratas, ahora inmobiliarios, se apoderan lentamente de este sitio. La Constitución mexicana establece que en una zona que se encuentre a 100 kilómetros de la frontera o 50 kilómetros de la costa, un extranjero no puede ser propietario de la tierra. Esto es lo que se conoce como zonas restringidas o prohibidas. Pero en el caso del Caribe mexicano, esa ley no se aplica. En México, es posible hacerse con mucho dinero de un pedacito de paraíso. El Caribe mexicano está a la venta. Dentro de la misma Reserva Ecológica de Siancán, área natural protegida, se venden terrenos a manos de compañías extranjeras que operan bajo la complacencia de los gobiernos federales, municipales y estatales de México. Bajando desde Tulum por esta larga riviera, se encuentra una gran laguna que da nombre a la población de Bacalar, situada a 40 kilómetros de la ciudad de Chetumal, prácticamente en la frontera con Belice. Esta espectacular laguna, de un azul turquesa intenso, es conocida como la Laguna de los 7 colores por los mayas de la región. Es ahí, en donde en 1729 se construyó el fuerte de San Felipe de Bacalar, en la frontera natural del río Hondo, al sur de Quintana Roo, para defender a la población de la Nueva Salamanca
de los asaltos y ataques de piratas ingleses provenientes de la antigua Honduras británica, hoy Belice, que buscaban botines de palo de Campeche o palo de tinte, importantísimo recurso para la floreciente industria textil. Un siglo después, esta pequeña fortificación de planta cuadrada y 4 baluartes sería tomada por una comunidad maya durante la llamada Guerra de Castas, comandada por líderes mayas y que estalló en Yucatán en 1847 debido a la constante represión y las precarias condiciones de que eran objeto los mayas yucatecos y que rápidamente se extendió por toda la península. Durante 54 años, los generales mayas declararon una paciente guerra contra los mestizos y criollos de la República de Yucatán. Y llegó un momento en que parecía que realmente los mayas triunfarían. El levantamiento, producto de este enorme descontento, fue tan cruento y numeroso que la población no indígena corría el riesgo de desaparecer de la península. Aún hoy no se explica claramente por qué los mayas capitularon. ¿Por qué no tomaron la ciudad de Mérida, que en 1848 era, junto con el Camino Real a Campeche, la última posesión importante criolla en toda la península de Yucatán? No lo sabemos. Los asediados criollos ofrecieron la soberanía de la península al mejor postor, a cambio de ayuda militar para sofocar a los indígenas, y se acercaron a varias naciones en el Caribe, como Cuba y Jamaica. Incluso pidieron ayuda de la corona británica y hasta de España, de quienes se acababan de independizar, pero ninguno de estos estados se interesó en el asunto. Esta guerra fue la razón primordial para que la península de Yucatán se incorporase a México, pues el gobierno de Porfirio Díaz proporcionó apoyo contra los mayas, condicionando la anexión de ese territorio. Finalmente, en 1901, el fuerte de Bacalar fue recuperado por el gobierno federal. Hoy es un museo del Instituto Quintanarroense de la Cultura. Comenzando el siglo XX, el progreso tangible de la humanidad se refleja en la construcción del canal, ubicado estratégicamente en el Istmo de Panamá y destinado a unir al mundo, cambiando el curso de la historia. Construido por Estados Unidos a partir de 1903 y que hasta el año 2000 estará bajo su dominio. A pesar de algunas negativas, al inicio del siglo XXI, producto del Acuerdo Torrijos-Carter, la zona del canal se transfiere progresivamente a manos panameñas. Concluida la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se encaminarán firmes a definirse como la potencia absoluta del planeta. Europa se divide. Se desata la Guerra Fría entre las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Una guerra latente, alimentada por amenazas, espionaje, alta traición por parte de ambos bandos, con el constante temor de una catástrofe nuclear. El Caribe está muy lejos. Solo Cuba preocupa, pues la revolución había instituido un régimen socialista y contagioso, apoyado por la Unión Soviética, que tenía inquietos a los estadounidenses. En la década de los 60, la Unión Soviética colocaría misiles nucleares en la isla que serían descubiertos por las fuerzas de inteligencia del presidente Kennedy. La crisis se intensificó. Barcos y aviones estadounidenses rodean la isla y cierran las rutas de entrada a Cuba de las naves soviéticas. Los presidentes Khrushchev y Kennedy llegan a un acuerdo. La Unión Soviética desmantelaría sus bases de misiles en Cuba y Estados Unidos no intentaría ni promovería una invasión a la isla. De esta forma, terminó la famosa crisis de los misiles que tuvo al mundo en vilo durante largos días. Por diversas razones que obedecen a sus propios intereses y temores, Estados Unidos, a lo largo del siglo XX,
hará intervenciones militares y financiará guerras y golpes de Estado en diversos países del orbe, incluido el Caribe. Las impresionantes cortinas abaluartadas, rematadas en parapetos atestados de merlones y troneras, hechos de excelente sillería a lo largo de 3 siglos, ya no sirven para defender nada. Estos viejos edificios son reflejo tangible de los tiempos modernos. El abandono los ha convertido en ruinas y el tiempo en monumentos que mantienen viva la memoria de una etapa plagada de libertinaje y esclavitud, piratería y pretensiones imperiales. En todos los territorios insulares y costas del Mar de las Antillas y el Golfo de México, un cañón oxidado apunta a nadie, gastado por el tiempo y dejado a la deriva. Montañas de piedra convertida en sillares trabajados en forma de murallas, parapetos, baluartes, polvorines, han sido llevados por el tiempo y devueltos por el recuerdo, dejándolos en silencio, entre maleza y mar, envueltos en densos nubarrones, salpicados de agua dulce en noches de tormenta. Lo que sucederá a partir de la segunda mitad del siglo XX será la consolidación del capitalismo más feroz que influye en todos los habitantes del mundo, incluido el Caribe. El Caribe seguirá siendo un área estratégica en términos militares y políticos, aunque económicamente ya no es rentable. Las formas imperiales se han modificado, ahora son definidas por el capital. Hoy, los nuevos imperios no se reducen a un territorio geográfico, sino que han ampliado sus alcances con capital multinacional, transformándose en las grandes transnacionales, que entre otros ofrecen productos turísticos e inmobiliarios y bajo la anuencia de los gobiernos locales volverán a invadir el Caribe, ahora de otra forma. Estas grandes compañías influyen de manera sustancial con mayor frecuencia cada vez en la vida de los habitantes caribeños, controlando la mayor parte de la actividad turística en la zona, incluyendo cruceros y grandes hoteles. Podemos decir que las clases dominantes herederas de las independencias y las revoluciones de los siglos XIX y XX son los verdaderos responsables de la situación paupérrima en la que viven los habitantes de América y el Caribe. A pesar de esto, la cultura del Caribe sigue vibrante. Sus bastiones y fortalezas reflejan la fuerza y permanencia de sus pueblos. Yo personalmente siempre he pensado que todas nuestras fronteras son artificiales, son mentiras. Nosotros tenemos que entender que nos estamos apenas haciendo. El nuevo mundo es un invento que está por convertirse en una realidad. Las culturas no salen de la noche a la mañana. La construcción de un nuevo mundo es un esfuerzo muy grande, que ahora que nos conseguimos unos con otros, que gracias a que en los tiempos modernos las comunicaciones han mejorado de una manera notable, nos podemos dar cuenta de lo poco que sabemos todavía de nosotros mismos. Apenas nos estamos reencontrando. Y ese reencuentro ya se empieza a reflejar en culturas posibles. El Caribe es una cultura posible. El Caribe fortificado comparte
un patrimonio no solamente tangible, sino un patrimonio intangible. Comparte un patrimonio tangible de piedra, que es claro y fácil de entender, fácil de identificar. Comparte un patrimonio intangible que forma parte íntegra de la historia de cada uno de estos pueblos, pero a la misma vez comparte todo un proceso político, económico, social. Hemos hablado mucho del patrimonio tangible, hemos hablado de las fortificaciones, pero no hemos hablado de algo que también hace la gran diferencia del Caribe, que es el patrimonio intangible. No hay lugar en el mundo con mayor diversificación en manifestaciones musicales, en manifestaciones que aglutinan una enorme tradición negra africana con todo esto que se viene dando en el mundo americano del Caribe. Si hay algo que podemos decir que forma una ruta en el Caribe, son las fortificaciones. Además, el sistema defensivo del Caribe es algo de valor universal, no es solo de valor para nuestra región. En las fortificaciones se refleja todo lo que sucede a través de 500 años en el Caribe. Una de las grandes incógnitas es que si todo este patrimonio tiene que tener lo que en el turismo contemporáneo se llamaría un uso activo. O sea, que todas las fortificaciones tienen que ser museos, restaurantes, tiendas de antigüedades o lugares de recreación. ¿Cómo podemos usar todo esto en el mundo contemporáneo? Yo creo que esto tiene que ser motivo de una justa valoración. Cada país tiene que decidir hasta qué punto puede usar su patrimonio. Todos esos criterios, naturalmente, particularmente desde el punto de vista de las fortificaciones, que es el tema que nos ocupa hoy, y que es el tema bonito en el Caribe, ¿no? Que yo le he llamado los tres Caribes: el Caribe de las Antillas, que es el Caribe colombino, el Caribe del Golfo de México y el Caribe del Norte, que es el Caribe de las Bahamas. Esos tres Caribes que se van superponiendo en la historia desde el descubrimiento, se van al mismo tiempo interrelacionando hasta llegar al Caribe de hoy, que sigue siendo el mismo Caribe. Un Caribe de fronteras imperiales, de intereses europeos, naturalmente con el ingrediente norteamericano. Las islas del Caribe son muy limitadas. Hay islas que viven del agua, hay islas en el Caribe que su exportación es agua. Hay otras que tienen que vivir de 4 o 5 hoteles, no hay alternativas. ¿Qué puede ofrecer el Caribe para que su población tenga un nivel de vida, si no grande como los grandes países, pero al menos decente? Pues ahí está el dilema. Yo creo que es el reto que tenemos nosotros en este momento y debemos prepararnos para tomar decisiones inclusive a veces hasta heroicas. O sea, la cosa no es fácil en el Caribe. Tantas cosas tan disímiles y tan difíciles, a pesar de los esfuerzos que se están haciendo para que las distintas naciones del Caribe, que son más de 30, con muchos millones de habitantes que significan desde el punto de vista económico consumidores, puedan llegar a un acuerdo entre ellos mismos, ¿no? Y nos dimos cuenta cómo la integración cultural es posible y cómo la desintegración económica también es posible. Centroamérica y el Caribe, Cuba, Barbados, Trinidad, Tobago, Surinam, Guyana, en fin, Puerto Rico. Tenemos la misma historia, tenemos el mismo cuento que compartir. Sin lugar a dudas, el Caribe fortificado entiendo que debe de considerarse como una obra de arte. El Caribe fortificado es una obra de arte arquitectónica. El patrimonio monumental del Caribe fortificado es nuestra memoria tangible. Este patrimonio hay que conservarlo y la mejor manera de hacerlo es conociéndolo. Después de tantos siglos de luchas, de combates, de derrotas y defensas gloriosas,
Se erigen imponentes, entre rocas y acantilados, estos testigos sólidos, impasibles y generosos, en espera de tiempos mejores. Las antiguas murallas de la guerra se han vuelto lugares para el galanteo, la gente se besa, se seduce y se ama junto a garitas y cañones que vigilan serenos. Ojalá lo tangible no se vuelva virtual, y entonces pueda cualquiera de nosotros, ya de viejos, besar a una mujer amada sobre las murallas de Campeche o sobre las de Cartagena, y ojalá alguno de nosotros pueda presenciar un atardecer desde la fortaleza de San Juan de Ulúa, por ejemplo, dentro de 50 años. Ojalá.